Hola, ¿qué tal, querido público de Internet? Muchas gracias por sintonizar mi canal y hoy quiero compartirles una breve nota sobre el caso Laca Jonat, un caso que la semana pasada, a inicios del mes de abril, la Corte Interamericana acaba de publicar la sentencia que se resolvió en contra de Argentina. El caso Laca Jonat resuelve la petición de 132 comunidades que habitan el Chaco argentino, en el norte del país, colindando con Bolivia y con Paraguay. Son comunidades que habían sido invadidas sus tierras y por esa razón acuden a los mecanismos internos y al no tener ninguna solución, pues acuden a la Comisión y luego a la Corte Interamericana. ¿Por qué es fundamental y es un nuevo punto de partida este caso, el caso Laca Jonat contra Argentina? Bueno, por varias razones, tres de ellas las señala el doctor Eduardo Ferrer MacGregor en su voto y dice que, porque es la primera vez que se resuelve de manera integral un caso de derechos económicos, sociales y culturales, DESCA, a favor de un pueblo indígena. En segundo lugar, porque se hace un análisis del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en tercer lugar, porque las reparaciones que se ordenan en el caso, en la sentencia, también atienden de manera particular cada derecho violado. Entonces, por esas tres razones es muy importante esta nueva resolución. Pero antes de continuar, quiero señalar algo que también a veces se pasa por alto, que la Corte Interamericana tiene una muy amplia jurisprudencia en materia de pueblos indígenas. Desde el año 2001, que resolvió el asunto de Agua-Stingui versus Nicaragua, desde ese momento la Corte comenzó a ordenarle a los estados que identificaran, demarcaran, dieran un título de propiedad y lo entregaran, y además entregaran físicamente el territorio que se les había quitado o que se les había desplazado a los pueblos indígenas, en aquel caso un pueblo de Nicaragua. Esta jurisprudencia se ha venido reiterando a través de los últimos pues 19 años en la Corte Interamericana. Luego se resolvieron varios casos en contra de Paraguay, el caso de Yaque Axa, el caso de Sahayomaxa, el caso de Shamoq Casec, y también en contra de Ecuador y en contra de Surinam se han resuelto asuntos importantes en los que se ha resaltado que el Estado Nacional tiene que reconocer los derechos de los pueblos indígenas, que además no son un derecho propiamente interamericano, son un derecho que está reconocido en las constituciones y en las leyes de los estados y que de manera complementaria la Convención Americana, la Declaración Americana de Derechos del Hombre, el Convenio 169 de la OIT y otras múltiples observaciones generales de la ONU y otros tratados reconocen también integralmente el territorio, la autodeterminación y en general los derechos culturales de los pueblos. Es decir, la Corte cuando ha fallado a favor de los pueblos indígenas no ha fallado transgrediendo algún derecho interno, sino que ha fallado reconociendo la efectividad del derecho interno y también reconociendo la eficacia y la complementariedad del derecho internacional. Pero en los últimos 19 años la Corte no había resuelto directamente un caso en el que dijera que se violan los derechos de los pueblos indígenas. Por eso el caso Laca Jonat es el primero. Había resuelto que en las reparaciones ordenadas en las sentencias se reconocieran los derechos y se repararan, pero no había declarado que un Estado había violado el artículo 26 en contra de un pueblo indígena. Por eso el caso Laca Jonat resulta el primero que la Corte resuelve de manera integral. Y esto es una resolución muy progresista porque, por ejemplo, pensemos en la Corte Europea de Derechos Humanos. No hay ni un solo caso, no hay ninguno. Ni siquiera ha admitido la Corte Europea una petición del pueblo Sami, por ejemplo, en Suecia, el pueblo Sami,
ni siquiera la admitió al análisis de fondo, algo muy criticado también por algunos jueces europeos que votaron de minoría, en el que dijeron que se estaba negando la efectividad del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por eso el caso La Cajonat cobra esta relevancia, en un contexto también en el que en América Latina mayormente los pueblos son invadidos en sus territorios y son desplazados, y además eso conlleva una violación a los derechos ambientales porque normalmente los pueblos indígenas sobre todo se ubican en regiones que también se les denomina de bioseguridad, es decir, que son pueblos cuya ubicación está encadenada, está relacionada con la biosfera, con ecosistemas que prestan a su vez servicios ambientales al ser humano, como producción de oxígeno, como los manglares, por ejemplo, sirven de barreras de contención, los bosques, pues de barreras para el viento, etc. Entonces, en este caso, la Corte condena a Argentina y establece que Argentina, en primera, no ha identificado propiamente todos los territorios, no los ha demarcado y mucho menos los ha entregado a las 132 comunidades que reclaman sus derechos transgredidos. En ese sentido, las reparaciones indican eso, que se tiene que identificar, delimitar, demarcar, titular y entregar la propiedad de los pueblos. Segundo, que Argentina está obligado a establecer mecanismos para que no siga ocurriendo la invasión, en este caso, de ganaderos y de el pastoreo masivo de ese ganado que pues pone en peligro, pone la subsistencia de las comunidades wichi. Es decir, que el pastoreo masivo pues provoca un desequilibrio ecológico porque esos pueblos wichi normalmente pues recogen hierbas, recogen lo que existe en el ecosistema para sobrevivir y su dieta está basada también en esos tipos de ecosistemas vegetales. Entonces, la Corte Interamericana establece que Argentina está obligado a establecer mecanismos de protección y otra cosa muy importante, que Argentina está obligada a hacer un plan de riesgos sobre las cantidades y los yacimientos de agua potable que hay en la región. Ese es lo novedoso del caso, que la Corte Interamericana está emitiendo órdenes directas para proteger el derecho a la alimentación, al derecho al agua potable y los derechos ambientales y culturales de la comunidad Wichi, o bueno, de las 132 comunidades. Ahora bien, ¿por qué ese caso es importante para México? ¿Qué es la enseñanza que podemos nosotros aprender dentro de un sistema constitucional mexicano en el que aparentemente el artículo 2 de la Constitución ya protege de manera suficiente a las comunidades? Bueno, no es para menos este caso, porque en este caso la base de los hechos es que unos particulares, los criollos, grandes empresas y ganaderos, invadieron territorio de las comunidades indígenas. En México, eso es lo que está pasando en muchos pueblos indígenas. Grandes empresas, ya sea mineras, ya sea empresas que siembran cultivos transgénicos, llegan a comprar y obtienen concesiones para sembrar en grandes polígonos, pues soya transgénica o algún otro maíz transgénico o algún otro grano que tiene por efecto afectar el ecosistema. Entonces, en ese sentido, esa jurisprudencia del caso La Cajonat va a ser un nuevo faro que va a ir alumbrando la ruta de algunos litigios que de seguro se entablen porque en México estamos teniendo un incremento de las actividades extractivas industriales en pueblos indígenas, o más bien en detrimento de las propiedades de la identidad cultural de los pueblos indígenas. Por esa razón, estimado público, pues quería compartirles esta buena noticia del caso La Cajonat. Esperemos que Argentina cumpla con la sentencia y que también el resto de los estados parte se ven de alguna manera obligados en la interpretación de sus sentencias internas, porque la Corte Interamericana ha establecido que
al ser el último intérprete de la Convención Americana, pues esa interpretación obliga erga omnes a las partes que han firmado la Convención Americana. Por eso es muy importante que se conozca la jurisprudencia interamericana para que se pueda aplicar. Ya se está aplicando aquí en México de manera puntual en algunos aspectos, por ejemplo, en el derecho a la consulta, pero no necesariamente a veces se aplica de manera estricta y de manera ampliada, siempre favoreciendo a los pueblos. Hay algunas fallas en algunas resoluciones que luego, pues por supuesto que dedicaré un video al enfoque de la Corte Mexicana en cuanto a los pueblos indígenas. En este video solamente quise poner el caso Lacajonat como la cúspide de una jurisprudencia interamericana que siempre ha protegido a los pueblos indígenas y que, por cierto, es una jurisprudencia que ha estado diseñada conceptualmente por dos mexicanos, el doctor Sergio García Ramírez, profesor emérito de la UNAM, y el juez Eduardo Ferrer MacGregor, expresidente de la Corte. Y también, por supuesto que no se me puede pasar a don Antonio Cansado Trindade, quien fue uno de los primeros también epígonos del diseño conceptual de las reparaciones integrales a los pueblos indígenas. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado esta cápsula informativa y nos vemos hasta la próxima.